enseñanzas proféticas. Vamos a seguir con esta serie de enseñanzas proféticas que Dios nos permita, pues hasta que nos bloqueen nuestra señal. Esperemos que podamos avanzar hasta el año 2027, 2026, 2027 con esta transmisión y hasta el 2028 si es posible. Mi nombre es el pastor Arturo Párraga. Estamos en Venezuela, en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, y estamos ubicados en la actualidad en la autopista número 1 frente a la bomba Lago Pista, la estación de servicio Lago Pista, y al lado de la famosa tienda DACA. Mi teléfono privado es 0424, disculpe, más 58 424 617 6198. Y mi correo electrónico es aparraga62@gmail.com y visionfinal.lft@gmail.com. Por ahí puede escribirme tranquilamente con toda confianza, y si necesita algún material, con mucho gusto se lo haremos llegar a su correo electrónico, ya en PDF, que usted lo pueda imprimir o lo pueda leer en su teléfono, como a usted le parezca mejor, en su laptop, en su computador. Hoy vamos a hablar sobre las señales del fin. Y no me refiero simplemente al mundo colapsado o perdido por el pecado. Me refiero a las señales puntuales que nos enseñan y nos enfocan el tiempo numérico y las condiciones que la nación de Israel y el mundo con la ciencia y la tecnología tienen que tener. ¿Por qué no se acercan ustedes un poquitico para acá? Que están como muy distanciados. Pongan sus sillas para acá más cerca. Discúlpenme lo que están escuchando. Israel es la luz, la lumbrera de Dios, la que Dios designó y le dio identidad. Cuando usted lee el libro de Génesis, en el sueño de José, dice que vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él. Y esa es la identidad que toma Israel. Y cuando usted lee el libro Apocalipsis, capítulo 12, dice que ve una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y 12 estrellas sobre su cabeza. Y eso se refiere a la nación de Israel. Y para que se cumpla lo que el apóstol Pablo profetizó en el libro de Tesalónica, dice que antes de su venida y de estas cosas, dice que hay algo que hasta el presente lo detiene, hasta que esto a su vez sea quitado de en medio. Muchos predicadores y diferentes libros que he leído en estos años, vamos a decirlo así, sin pelos en la lengua, en estos 49 años que han pasado de mi vida, desde que estoy en la iglesia, en diferentes versiones, la mayoría dice que se refiere, en su gran mayoría, al Espíritu Santo de Dios quitado de la tierra. Eso es completamente fuera de orden, porque dice, hasta que esto a su vez sea quitado, se refiere es a Israel. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, de principio a fin, lo único que es quitado es Israel en el capítulo 12, porque tiene una cita con el Señor en el desierto. Y usted ve muy claro en el capítulo 11 y 12 de Apocalipsis, donde dice que Dios tiene preparado lugar para ella en el desierto, en el Sinaí. Y es importante que usted entienda esto, porque en la guerra de los 6 días, uno de los territorios que la nación de Israel recupera es precisamente los territorios del Sinaí, de la península siniática, donde está el monte de Dios, el monte Oreb, el cual es señal para la iglesia, para que usted lo entienda. Ninguna profecía se cumple sin tener los ingredientes que les he dicho en otras oportunidades, que es prevención, para provisión, para preservación, forma de tiempo, destino o identidad y propósito. Y nosotros hoy en la actualidad, y le digo esto hablando referente a mí, de las cosas que he vivido, he estudiado durante años, y ahora las veo con mis ojos, que ya no es una visión, sino es un hecho real. Lo estoy viviendo y lo estoy viendo. Quizás algunos mayores que yo, de los años 50, que puedan vivir todavía de los años 40, hermanos que ya tienen en esta actualidad 70, 80 años y poco más, pueden recordar la guerra de los 6 días, cuando Israel resucita de los muertos, una nación que había desaparecido en el año 70, después de la invasión de Tito Flavio Especiano y la destrucción de Jerusalén y del templo en esa época, el 30 de agosto
del año 70 de Domini, es decir, o después de la era común, para que usted lo entienda con mayor facilidad, Israel desaparece. Justamente esa fecha, 30 de agosto de ese año, era el 14 de Abib, es decir, el 14 del mes séptimo en el calendario del Génesis, pero que en el Éxodo Dios cambia al principio de los años y convierte el mes séptimo en el mes primero. Tiene que leer Éxodo capítulo 12 al 14 para que usted lo pueda leer con entendimiento y verificar lo que le estoy diciendo. Israel reaparece nuevamente justamente en los números que están en la escritura, en el número profético, en este caso es 19, y se utilizan 1900 años en el calendario de Dios bajo una compensación, porque estamos en el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles, que duró la plenitud de los gentiles hasta el año 1948, pero ese año en el calendario de Dios, concordante con el romano, culmina el 23 de marzo del año 1949. ¿Por qué termina allí? Porque hay una diferencia entre el calendario romano, el calendario hebreo de aquella época y el calendario hebreo actual, que es el calendario de Hiller, en contraste con el calendario de Dios. Le explico esto porque este es un tema que hay que explicarlo con mucho detalle y es lo que nos oculta el tiempo y el día real. ¿Ves? Y fíjate esto, en la época de Cristo, si usted lee los 4 evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, usted se va a conseguir que la celebración de la Pascua que el Señor hace, no la hace concordante con la fecha en que los judíos la celebran en aquel momento. Porque ellos hacen la Pascua un domingo por la noche, que era 14 de Abib en su calendario embolismal, ya de esto hemos hablado, y el Señor la celebra el día segundo de los panes sin levadura. Voy a leer un momento acá la escritura para que usted pueda observar con entendimiento y comprenda con mayor precisión o exactitud lo que yo les quiero demostrar. Permíteme, en el maletín mío están unos lentes, creo que están en este bolso, por favor. Y el error del lenguaje cuando la gente generaliza sin entender a plenitud. Estos errores que se cometen por no leer las cosas con un entendimiento preciso o exacto de las escrituras, sino que leemos las cosas sin conocimiento de la ley. Recuerden que les he dicho, usted no puede tomar un concepto y un criterio por usted mismo. Usted tiene que tomarlo de acuerdo a lo que está establecido en la palabra de Dios y que esto le sirva de un fundamento apropiado. No establecer usted sus propios criterios y sus propias doctrinas, porque esto le va a traer problemas. Y necesita conocer perfectamente las fiestas y su orden y sus fechas y el contenido profético y doctrinal que cada una de las festividades dadas por Dios contiene. Y las fiestas se comienzan en este orden en el Éxodo con el día de la Pascua. Pero el día de la Pascua no comienza si el día 10 que no se aparte el cordero, por lo cual la fecha de la fiesta de la Pascua contiene 2 días. Una, el día en que se aparte el cordero, y la otra, el día en que el cordero se sacrifica. Sobre este tema, pero no me voy a meter por ahí hoy, sino voy a nombrarle las 2 fiestas, es decir, todas las fiestas y los 2 días que contiene la Pascua. La Pascua está basada entre el día 10 y el día 14. El día 10 se aparta el cordero, perfecto, macho sin defecto, y el día 14, en el crepúsculo, se sacrificaba el cordero. ¿Qué sucede con esto? Cuando Israel presenta para la época un calendario desfigurado, recuerda que no es el calendario que se tiene en la actualidad, que aún más desfigurado, que es el calendario de Hiller, que fue hecho en el 359, pero en el siglo VIII, ese calendario le modificaron la forma de los años de 353, 354, 355, 383, 384 y 385, cuando tiene un mes 13 embolismal, y también cuando tiene fecha bisiesta. Es decir, en 19 años que dura un ciclo lunar,
tiene 6 tipos de días distintos, ¿ves? En su forma numérica, y al mismo tiempo tiene en un ciclo lunar que dura 19 años, tiene 7 años con embolismo o preñado que contienen un mes 13 que se le injerta entre el mes de Adar y el mes de Abib, llamado segundo Adar o Adar 2 o Beadar, para que usted lo pueda entender. ¿Qué resulta con esto? Que cada vez que venía un acontecimiento profético, las fechas reales estaban separadas del calendario de Israel con referente al calendario de Dios. Y en el caso de Cristo y su época de la crucifixión, en el año 31 romano, el día 26 de marzo del calendario juliano, que en realidad era el día 2 de julio del calendario republicano, tarquiniano o pompiliano, para que usted lo pueda entender, había una diferencia de 4 días. ¿Por qué una diferencia de 4 días? Porque cuando el ciclo lunar da vueltas 4 veces, que serían 19 años por 4, es igual a 76, la diferencia que va a dar es de 356 días, y entre 360 la diferencia son 4 días. Es decir, para aquel momento, un año en el calendario hebreo tenía 354 días cuando no tenía embolismo. Entonces lo estoy explicando para que cuando lea la Biblia usted lo pueda entender, lo que voy a leer aquí ahorita. Lo vamos a leer en 3 de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Y qué sucede? Cuando se cumplen los 19 años, hay una diferencia de 356 días. Esto quiere decir que si el año en el calendario de Dios es de 360 y usted le resta 356, ¿cuál es la diferencia? 4 días. Escuche bien, para que usted entienda lo que le estoy hablando. Un embolismo del calendario hebreo de la época del Señor contenía años de 354 días y aparte, en esos 19 años, le injertaban 7 veces un mes 13, llamado segundo Adar o Adar 2, de 29 días. Esto quiere decir que el injertárselo 7 veces en el año tercero, sexto, octavo, onceavo, decimocuarto, decimoséptimo y decimoséptimo y decimonoveno, es decir, en el año 6, en el año 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19, le injertaban esto, el ciclo lunar iba a contener 6.929 días, mientras que lo normal eran 360 por 19, que es igual a 6.400 días. Y te presento esa diferencia. Al dar vuelta a 4 ciclos lunares, se van a conseguir con un acercamiento a 4 días. Nunca jamás en la historia de la vida va a concordar cualquier día del calendario de Dios con el mismo número del calendario hebreo embolismal. Jamás va a coincidir. En la época de Cristo había dado 4 vueltas este círculo de los embolismos, que Israel que buscó, por ahí escribí un material hablando sobre esto. Déjeme buscarlo acá para hacerle un poquitico a usted de recordatorio, que era referente a la luna nueva, que era lo que Israel buscaba cuadrar para modificar su calendario, de que la luna nueva que iniciaba los meses, es importante que usted entienda esto, cada luna nueva aparecía el primero de cada mes. Esto quiere decir que cuando los días cambiaban en la noche, recuerda que el día es entre 2 tardes, entre un crepúsculo y otro crepúsculo, en ese crepúsculo de ese día que se iniciaba, aparecía la luna nueva. Todos los primeros, es decir, iniciándose ese día, en el crepúsculo, el día primero, aparecía la luna nueva. Con el problema que hubo en la época de Josué y la detención del sol en la luna en Gabaón, como ya hablamos la semana pasada, hablamos sobre esto, la luna dejó de salir y empezó a retrasarse, no llegaba, no salía a la hora que estaba determinada, hasta que se fue alejando por días. Israel comenzó a estudiar con su sistema astral de la época,
el estudio de los astros, las estrellas, las constelaciones y sus movimientos. Y recuerden que cuando hablamos de esto, estamos hablando donde no habían equipos, que los primeros telescopios que se empiezan a utilizar con mayor alcance se presentan entre el siglo XIII de nuestra época al siglo XVI y aparecen dos hombres brillantes que es Messier Copérnico y Messier Galileo, dos franceses que utilizaron los equipos de mejor resolución en la época. Sin embargo, cuando vino la época moderna y con los satélites que tenemos en la actualidad y con sus sistemas de espejos incorporados de retracción, donde usted como un teléfono celular puede abrir la imagen y moverla hasta que pueda observar el universo hasta su frontera, esos equipos no existían. Israel empezó a hacer un cálculo sobre esto sin haber equipos. Recuerde que la época de Josué, para que usted la recuerde, fue partiendo desde el tiempo que Adán pecó, fue entre el año 2000, escuche bien, vamos a recordarlo todo desde su salida de Egipto, del año 2668 hasta el año 2738, es decir, los 40 del Éxodo y los otros 30 que él dirigió al pueblo después de la muerte de Moisés, no tomando en cuenta 40 años que tenía cuando salió de Egipto. ¿Había equipo? No había. Escuche, si usted se para allá en el año 2738, el Señor Jesucristo fue crucificado en el año 4386. Agarra un teléfono y me hace esta división de números para que miremos el tiempo. ¿Quién tiene un teléfono ahí con calculadora? Para que hablemos con números exactos y precisión. En TikTok que pueden hacer también esa cuenta. Los hermanos que están en TikTok también pueden hacer la cuenta. Estoy hablando de la época de Josué, donde el sol y la luna se encontraron, es decir, el sol en la parte central, en todo el cenit, en el medio del cielo, y la luna en esta posición, a unos 90 grados, a 85, 80 grados de inclinación para encontrarse juntos, porque ¿qué dice la profecía? Sol detente en Ajalón, en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y se encontraron los dos. Y recuerda que la luna estaba en esta parte de la Tierra, el sol en el norte, arriba, y la luna en la parte lateral. En movimientos de rotación normal es este movimiento. Cambia el sol, siempre hay un encuentro, pero en 180 grados. Allá hubo un encuentro entre 360 y 90 a 85 grados. Donde, como les dije la semana pasada, ellos no dejaron de moverse, sino que se apegaron al movimiento de la Tierra. ¿Ves? Un ciclo lunar estudiado ya en aquella época, ¿qué hacía? Que todos los días primeros de cada mes, la luna nueva saliera el primer día en su comienzo, que es en la oscuridad, porque es entre dos tardes, y cuando esto se detuvo, empezó a presentar un retraso. ¿Por qué un retraso? Porque tanto la luna como el sol perdieron su velocidad, se desaceleraron, apegándose al movimiento de la Tierra. De tal manera está comprobada su desaceleración de que los estudios que se hicieron tuvieron que llevar la forma de un año a 365 días. Te pregunto, si tú necesitas más tiempo para hacer el mismo recorrido, eso te quiere decir que tú perdiste velocidad. Correcto. Te pongo un ejemplo. Vamos aquí hablando de Venezuela, que me están escuchando. Hay un promedio de Venezuela a Caracas, donde hay 706 kilómetros de distancia, medidos en tablas que están establecidas a nivel nacional, hasta la entrada de Caracas, el Paraíso, el Coche, esa zona de allí, de Caracas, saliendo desde el puente sobre el lago. Si multiplicamos la velocidad de 100 kilómetros por hora, si fuésemos una recta, bueno, nos echaríamos 7 horas y fracción. Pero recuerden que hay huecos, hay baches, hay alcabalas, hay puentes, hay gente que se para a comer o a tomar agua, a echar gasolina, y el promedio que se da más o menos como de 9 horas. Yo una vez me eché menos de 6 horas, iba a 190, 240. ¿Ves? Ahora, bueno, una velocidad de loco. ¿Qué resulta? Si esa distancia de 706 kilómetros yo la recorro en 10 horas, no lo estoy haciendo bajo un movimiento rítmico normal, sino que bajé la velocidad o paré muchas veces. Y recuerda que el sol se detuvo y la luna se detuvieron
y cambiaron su velocidad natural por la velocidad del planeta. Se comprobó, se hicieron algunas reformas, especialmente los egipcios, que hicieron esta primera reforma del tiempo, y convirtieron los años en años de 365 días, donde se hacía el mismo movimiento. Recuerde que los equipos que habían para la época no habían, era un cálculo de observar con los ojos. ¿Por qué observa con los ojos? Mire esto. Estamos en el año de Josué, cuando comienza su ministerio. Vamos a hacer la diferencia, por favor. A Cristo. El Señor es crucificado en el año 4386, a la mitad del año, o a principio del año del calendario del Éxodo. Súbeme eso ahí, 4386 menos 4000 menos 2708. Ok, ahora vamos a restarle 4 años porque en el año cuarto de Josué fue la detención de la sol y la luna. De los 4. Ok, hay 1674 años. Escuche bien. ¿Habían telescopios? No. Eso no existía, los telescopios. Mucha gente quiere colocar cosas en el tiempo que no existían. Ni lentes para la vista tampoco existían. Ni microscopio, ni satélite, ni nada. Pero en la edad media nuestra, de nuestro tiempo, si yo le sumo a este tiempo, ¿cuánto es la diferencia? Ok, ahora nos vamos a ir a la época de Copérnico, a la edad media, y de Galileo, y le vamos a sumar a esto 1500 años. Promedio de 3200, 3170 años, 3000 años de distancia, donde se empieza a estudiar esto ya con algunos telescopios. Ya se había utilizado en una época remota, a principios del tiempo de Cristo, un poquitico más avanzado, los famosos navegantes de Asia y de Europa, que empezaron a utilizar los primeros binoculares, y eso era una cuestión con muchos defectos para poder tener una observancia total. Y recuerde, mirar a esa altura y a esa distancia no es cualquier cosa. Se necesitaban equipos fabricados para poder fabricar vidrios y lentes que pudieran avanzar en el espacio. Y eso no existía porque la ciencia y la electrónica, la tecnología, se está moviendo desde los años 60 para acá, desde la invención de la inteligencia artificial, que se ha dado a conocer ahora, pero eso es de hace unos 70 años aproximadamente, desde la época de la guerra de Vietnam y de Camboya, es que eso surge por la invención que se hace sobre la inteligencia artificial. Dada a conocer ahora, recuerda, para nosotros es algo nuevo, pero no es nuevo, tiene cierto tiempo. Los celulares no son nuevos. Aquí se comunicaban en el año 60, tanto los rusos como los norteamericanos se comunicaban con sus naves en el espacio que estaban a 150, 200, 300 mil kilómetros de la Tierra. Y hablaban en vivo. Y no solamente transmitían voz, sino voz, data, imágenes simultáneamente. Simplemente que ahora, en los años 90 hacia adelante, esto se ha dado a conocer, y especialmente ahora en el siglo XXI. Israel desfigura el calendario de una manera tremenda y la luna se empezó a retardar su salida. Y esto hay que explicarlo, escuche bien, porque necesitamos conocer las señales que vamos a desarrollar ahora y esta diferencia del tiempo. ¿Qué sucedió con esto? Cuando los judíos en la época de Cristo celebran su Pascua, no era la Pascua real. En su calendario era el 14 de Abib, cuando ya la celebran, pero el Señor no la celebró ese día. Y el creyente, por desconocimiento y por ignorancia y por prestar atención, quiere confundir el día de la Pascua, que es un día de los panes sin levadura, pero con otro ritual distinto, ¿ves?, a la fiesta de los panes sin levadura. Una cosa es la Pascua
la fiesta de la Pascua, que tiene 2 días, el día que se aparta el cordero y el día que se ejecuta la muerte del cordero, y una cosa son los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Me estaba comprendiendo? Son fiestas distintas y con nombres distintos, Pascua y fiesta de los panes sin levadura, y le sigue cuando es la semana perfecta, que sería en este caso el día 4 después de la fiesta de los panes sin levadura, sería el día 1 de la fiesta de la cosecha, que dura 49 días más un día 50 de Santa Convocación. Y entre ellas, un intervalo, está la segunda Pascua, que se hace en el mes de Iyar, mientras que la panes sin levadura termina en el mes de Sivan, el día 7 de Sivan. ¿Qué sucede con esto? Todo esto se descontroló. Israel buscó cuadrarlo, lo logró hasta cierto punto con sus cálculos. Recuerden, estamos hablando de una época antigua. Si usted lee el libro de Nehemías, te dice que no celebraban la fiesta del tabernáculo desde la época de Josué. Léalo. Nehemías capítulo 8. Es decir, habían pasado 1216 años sin celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿cómo celebraban las demás fiestas? Después vino un problema peor, que en la época del rey Ezequías el reloj retrocede, y lo que ellos trataron de corregir se volvió a echar a perder, y aún más. Tuvieron que hacer nuevas reformulaciones después de la época del rey Ezequías y de Isaías, y eso llevó a cometer otra cantidad de errores. Voy a leer la Biblia para que usted vea y pueda abrir sus ojos y tener entendimiento. Vamos a leer en el libro de Mateo, en la primera parte, y mira lo que dice el capítulo 26, Mateo 26, 1. Usted, hermanito de TikTok, preste atención, para que usted vea que ellos no crucificaron al Señor Jesús el día de la Pascua de su calendario, sino el día que cayó en el verdadero calendario de Dios. Dice, voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo, dice, cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo que se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matar. Pero decían, es decir, en un acuerdo, pues dice, pero decían, ¿quiénes? Los que se reunieron, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y cuando están hablando, dice, no durante la fiesta. Usted tiene que aprender a leer y aprender a hablar y darle valor a las palabras y sentido. Durante ese inicio de ese momento, habían 4 fiestas que estaban unidas. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la segunda Pascua y la fiesta de la cosecha. Una iniciaba el 10 con la apartada del cordero y culminaba el 14 con la muerte del cordero. La otra iniciaba el día 15 de Abib, que era la fiesta de los panes sin levadura, y culminaba el día 21 de Abib. Pero la otra fiesta, que era la fiesta de la cosecha, o la fiesta de las primicias, como se le conoce, o en el término actual, la fiesta de Pentecostés, como muchos la mencionan, mal llamada Pentecostés, se iniciaba el día 4 de la fiesta de los panes sin levadura. Esto quiere decir el primer día de la semana, pasado el Shabbat. Es decir, el día de la resurrección, que es el 17, día de Shabbat, 17 del mes de Abib. El día 18 se iniciaba esta fiesta por 49 bajo un día, 50 días, que partían desde el día 18 del mes de Abib, pasaba por el mes de Iyar y llegaba hasta el día 7 del mes de Sivan, que se hacía la Santa Convocación, recordando que en el calendario de Dios los meses eran de 30 días cada uno, y los años no de 354, sino de 360, y cada mes tenía 30. En cambio, el calendario hebreo de la época, los meses tenían 29 y 30 días. Abib tenía 30, Iyar tenía 29, y el mes de Sivan tenía 30 días. Y así sucesivamente con el mes de Tamuz, con el mes de Ak, Elul, Tirrei, Yevan, Kisliu, Tebek, Sebak y Adar. Ese es el orden.
¿Qué sucede con esto? Cuando leemos aquí, ellos toman una decisión de no crucificar al Señor, de no matar el día de la fiesta para que no se hiciera alboroto y de paso no violentar la ley, porque se hacían inmundos delante del pueblo por la contaminación de la sangre y quedaban transferidos los que participaban por hacerse inmundos por la sangre y por el crimen, quedaban transferidos para la segunda Pascua, que era el 14 del mes de Iyar, es decir, 30 días después. Esa es la ley. Lea ya Éxodo completo, del 12 al 14, después va a leer hasta el 19 y después va a leer en esos capítulos siguientes de Éxodo cuando se habla de la segunda Pascua, donde los extranjeros que salieron de Egipto querían participar. No pudieron celebrar la Pascua en la salida de Egipto porque no les correspondía, pero estando en el desierto, en el año siguiente, en el primer año del cumplimiento de la salida de Egipto, ellos celebraron la Pascua después de haberse circuncidado, que es lo que Dios demandó de ellos. Ahora, este Sanedrín, este grupo, decide no matar al Señor, no prenderle para matarle el día de la Pascua, el día de la fiesta. Escuche bien, está en singular. Vuelvo a leer y dice, no, en el verso 5 dice, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto al pueblo. No dice las fiestas. Cuando usted lee los salmos, David y Salomón en sus proverbios hablan de las fiestas solemnes dadas por Dios. Y aquí el término está en singular. ¿Ves? Me voy a detener ahí y me voy al otro evangelio sinóptico, que es el evangelio de Marcos, y vamos a buscar el mismo esquema del mismo texto en la misma forma que fue escrito para poder, y después vamos a Lucas y vamos a mirar el lenguaje del mismo complot para matar al Señor. Ajá, vamos a leer. Arresto de Jesús, Jesús ora. En el capítulo 14, verso 1 dice, complot para prender al Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ves? 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Está hablando de 2 fiestas. Ah, que la Pascua era sin pan sin levadura. Sí, era con pan sin levadura, pero era con hierbas amargas. Tenían que vestirse adecuadamente según el modelo que aparece en Éxodo, con bordón en la mano, comer deprisa, no dejar nada para la medianoche, matar el cordero según el número y según el comer de cada familia, de cada hombre, de cada persona, y no podía dejar nada. Y el ritual que le seguía, porque eso se hacía en la tarde en el crepúsculo hasta las 10, 11 de la noche, y luego venía el ritual que le seguía el resto del día de la Pascua, lea Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Pero la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba en el siguiente crepúsculo, que era su día primero, sus rituales eran distintos. No incluía en ninguno de ellos la muerte del cordero. ¿Me estás entendiendo? Y por eso se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿En qué consistía? En comer pan sin levadura durante esos 7 días. Lea Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Cuando vuelven a decir aquí lo mismo, y les quiero presentar otro punto de vista que usted tiene que tomar en cuenta. Mateo estaba allí, pero Marcos ni Lucas no estaban allí porque fueron gentiles que se convirtieron después en las predicaciones de Pablo, de los cuales Marcos fue el primer compañero de Pablo junto con Bernabé, su tío, y estamos hablando aproximadamente unos 25 años después de la crucifixión del Señor. ¿Qué recibió? La información que recibió por medio de otras vías que no fueron fuentes directas. En cambio, Mateo y Juan eran apóstoles, pero Lucas ni Marcos eran apóstoles, fueron gentiles injertados en la obra, colaboradores de la obra de Dios, y de paso ninguno de los dos eran apóstoles, eran evangelistas. ¿Me está comprendiendo? Es muy distinto cuando escribe Mateo, que estaba allí, que lo vio, que estuvo en la Pascua y que recibió directamente del Señor la orden, que lo vamos a ver más adelante cuando leamos. Cuando da señal al Señor donde quieren que celebremos la Pascua. Y cuando escribe Lucas, esto que él recibe, y lo escribe nuevamente tomando, dice, ajá, los principales sacerdotes y los escribas buscando cómo prenderle con engaño para matarlo, y decían, no durante la fiesta
para que no se alborote el pueblo. Esto quiere decir que el día de la Pascua de ellos, según su calendario, que le cayó el día domingo, para que usted lo entienda mejor, o el primer día de la semana en el crepúsculo, celebran ellos la Pascua, era el 14 de abril según su calendario. ¿Me está comprendiendo? Ahora vamos a seguir leyendo la historia. Ok. Me voy ahora a Lucas. Un hombre con un nivel de capacidad, estudios importantes, universitarios, médico, escritor del libro de los Hechos, según se cree y se entiende, y escribe Lucas, con referente a lo mismo, presentando esta diferencia, escribe sobre el mismo texto. Vamos a buscarlo aquí. Y dice, Jesús ora en Getsemaní, la semana de la pasión, la cena del Señor, venida del Hijo del Hombre. Déjeme buscar aquí el texto exactamente. Autoridad, el templo, los labradores. Complot para matar al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22. Y mira cómo describe Lucas, otro que no estaba allí, sino que lo recibió por enseñanza. Y dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. Él, en su criterio y según su conocimiento, era un gentil, no tiene una mente judía, no tiene un conocimiento claro de la ley y su forma, como tampoco usted la tiene, ni usted la tiene, porque la mayoría de sus pastores le privan a los creyentes de leer la ley y no la retienen. Si yo agarro 100,000 pastores ahorita en el mundo, no me puede decir las fechas de las 7 fiestas que Dios le dio. Pero si le pregunto por el día del padre, el de la madre, el de la abuela, el del gato, el del chihuire, sí se la sabe. Porque tienen su mente en apostasía, donde las fechas que practican son las que Roma les implantó y las que se saben de memoria. Y es vergonzoso porque yo he estado en reuniones con líderes nacionales e internacionales y tampoco lo saben. Ni su significado profético y doctrinal. Vuelva a leer. Y perdóneme si hablé un tono fuerte, pero hablo con pasión. Con conocimiento. No lo sabe. Y cuando escribe Lucas aquí, mire la referencia que dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Un momentito, eso no funciona así, ni es así. Lucas se equivocó, no se equivocó, sino que habló de acuerdo a su conocimiento. Era un gentil griego, introducido en la fe hebrea y con un conocimiento que le fue enseñado a través de oírlo, ¿ves? De lo cual él escribe después, porque el primero que escribe con referente a esto es Marcos, así está registrado a nivel internacional del primer evangelio, que se escribe por Marcos aproximadamente en el año 47-48 de la era común. Y fíjate lo que dice Lucas. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. ¿Ves? Hasta ahí llega Lucas. Dice, y luego dice, en el verso, vamos a leerlo todo, el verso 3 dice, entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Luego te dice en el verso 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparar la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieren que la preparemos? Y él les dijo, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostró un gran aposento alto, ya dispuesto a prepararla allí. Fueron pues y hallaron como les había hablado
y prepararon la Pascua. Pero cuando usted se retrocede, dice en el verso 7, llegó el día de los panes sin levadura. Es decir, cuando usted dice llegó o no llegó. Es decir, ya estaba en el día de los panes sin levadura según el calendario de ellos. ¿Ves? Pero viene un detalle. Voy a retroceder ahora otra vez a Mateo. Y vamos a leer de nuevo. En Mateo 26. En el verso 6 dice, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer. Vamos a buscar la parte de la Pascua. Ajá. Dice en el verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Ahora estamos hablando con uno que no es gentil, que no es griego, sino que es hebreo y es uno de los apóstoles. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura ya estaba en el día. ¿Estaba comprendiendo? Pero tú tienes que saber que la Pascua se celebra en la noche después del crepúsculo. Es decir, cuando empieza a caer el día, a declinar, que empieza el sol a ocultarse y la luna empieza a buscar su posición, en ese momento comienza el día. Y en ese momento se busca, si es el día de la Pascua verdadera, a esa hora se busca el cordero, se presenta, se dedica con imposición de mano, ¿ves? Para transferir, para que usted entienda, porque Dios está uniendo aquí dos fiestas. Lo que pasó, lo que se hace en la fiesta de la expiación, que es el día 10 de Tirrey, y el día de la Pascua. Fíjate, el día de la Pascua no se traen dos corderos, sino uno solo, que se escoge según el comer de cada hombre. ¿Y dónde se come? En su casa. ¿Me está comprendiendo? Pero el día de la Pascua, el día de la expiación, no es en tu casa, es en el tabernáculo o en el templo, para que usted lo entienda mejor. Son dos cosas distintas. Y resulta que en el del tabernáculo, la fiesta de la expiación, que se hace el sacrificio de Azazel, no es igual que el cordero, porque se eligen dos animales que no son corderos, ¿me está entendiendo? Y que se llevan a la puerta del tabernáculo o a la puerta del templo, y ahí se echa la suerte de Azazel y se elige uno de los dos, uno que va al desierto y el otro que va al altar del sacrificio. Y de ese se toma la sangre, que es la que va a llevarse para ser rociada en el lugar santísimo, en el arca del pacto, sobre el caporel propiciatorio. Luego se corre, después de haber rociado, no derramado, escuchen, no derramado, sino rociado con el dedo, el velo del lugar santísimo por dentro, donde están los querubines bordados y que son de varios colores. Luego se rocía la misma, el altar del incienso, y luego el arca del pacto con los querubines, y luego se abría la tapa de la urna o del caporé, del cafar, y se rociaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y de ahí se tomaba la copa y se salía nuevamente hacia el atrio exterior, es decir, donde estaba el lugar, el atrio interior, donde estaba el altar de sacrificio y el lavacro, y se salía hacia afuera. Y luego se rociaba la sangre sobre Judá, Leví y las cabezas de las 12 tribus, Gad y todos sus hermanos, las cabezas principales de las 12 tribus, y se obtenía una cobertura temporal. Se le conoce como el día del perdón o el día de la cobertura, donde Dios los cubría con su sangre, que nosotros lo hacemos ahora con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Ahora, ¿qué resulta con esto? Los rituales de los dos son distintos. Pero usted cuando mira aquí lo que pasó con Cristo, en su época, que trajeron a Barrabás y echaron suerte sobre ellos. El pueblo eligió uno a la cruz y el otro a la liberación. Es decir, que Dios unió el día de la expiación con el día de la fiesta de la Pascua, unido para que se cumpliese todo lo que estaba escrito. Por un lado, todo lo que estaba escrito según la ley, el día de la Pascua, y todo lo que estaba escrito según la ley,
el día de la expiación. Uno era el 14 de Abib y el otro era el 10 de Tisrei. Ahora mira aquí para que usted vea la diferencia del tiempo, que es lo que usted tiene que notar. Y me paro aquí en Mateo para que usted vea la fecha. Y dice en el verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron sus discípulos a Jesús. Ya era el día primero de la fiesta de los panes sin levadura. No era el día de la Pascua. Ya había pasado. Israel celebra la Pascua el domingo por la noche, que era el 14 de Tisrei, el 14 de Abib, según su calendario. Pasó ese día, del lunes, del domingo, para que usted lo entienda, por la noche, al lunes, al crepúsculo. Cuando comienza el día primero en el crepúsculo y da la vuelta y pasa por la oscuridad, en la mañana del día primero de los panes sin levadura, ya la Pascua había pasado, le preguntan a los discípulos al Señor, ¿dónde quiere que comamos la Pascua? Y le dijo, ir a tal parte. Seguía un hombre que lleva un cántaro de agua y la Pascua iba a ser en la noche. Simplemente que nuestra mente, vemos los días, con nuestra forma romana de pensar, que el día comienza a las 12 de la noche. Pero en el calendario de Dios, el día comienza después de las 6 de la tarde en el crepúsculo. ¿Me está entendiendo? Y si lo está diciendo el Señor, que vayan a tal parte y le sigan, y la Pascua es en la noche, quiere decir que el Señor celebra la Pascua según el calendario de los judíos, el día segundo de la fiesta de los panes sin levadura. Y como le dije, el Sanedrín, la élite dominante y que mandaba del grupo de los hebreos, de los judíos, del judaísmo, dijeron no durante el día de la fiesta. Y es muy sabroso acusar a alguien y ponerse un guante romano para no contaminarse y que la ley de la purificación y la ley de los inmundos no lo alcanzara, porque si ellos tocaban con sus manos a Cristo, quedaban transferidos para la segunda Pascua después de haberse purificado, y la purificación, aparte de la confesión, duraba 7 días y permanecían 7 días inmundos, por lo cual si ellos hacían poner sus manos sobre Cristo, no podían estar dignos para la primera Pascua. Pero sin darse cuenta lo hicieron. Anás rasgó sus vestiduras. ¿Ve? Y los sacerdotes judíos que estaban con él, la casa de Alejandro y la casa de los sumos sacerdotes, todos los que estaban allí, abofetearon al Señor y le tocaron. Así está escrito. ¿Me está entendiendo? ¿Ves? Sin darse cuenta. Cuando Anás rasgó sus vestiduras, según la ley, te dice que si el sacerdote rasgaba su vestidura, el sacerdocio quedaba sin efecto, invalidado. ¿Ves? Y por eso, al rasgar sus vestiduras, el sacerdocio iba a quedar detenido. ¿Por qué? Porque según la ley lo habían hecho porque Anás rasgó sus vestiduras, pero el Señor había preparado ya de antemano un nuevo sacerdocio, sabiendo todas las cosas cómo iban a suceder. Y aunque el velo del templo se rasgó el día que los sepulcros se abrieron, el día que fue el Señor crucificado, para que usted lo entienda, el Señor le había dicho a Pedro antes, le dice, Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. ¿Ves? ¿Qué sucede? El mismo Pedro volvió a atar para revelar la identidad del que se ve y se revela detrás del velo. ¿Ves? Para poder ir a la presencia de Dios, el sumo sacerdote que entraba una vez al año y veía a Dios cara a cara, tenía que mover los 3 velos. El primer velo exterior, que va de la calle al atrio interior. El segundo velo, el velo del lugar santo, que es donde está la mesa de los panes, la proposición, y el candelero de oro. Y luego el tercer velo, que es el velo del lugar santísimo, donde están los querubines de oro bordados y los colores del velo. Entraba allí y luego se volteaba y rociaba con la sangre que llevaba en el tazón, la sangre sobre el velo, sobre el caporec, sobre el altar del incienso, y luego sobre las cosas que estaban dentro del arca, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Después salía con la sangre. Ahora, ¿qué resulta con esto? Aquí te está diciendo muy claro que siendo el día, no dice que iba a ser.
Escuche bien, dice, siendo el día primero de los panes sin levadura, le preguntaron sus discípulos al Señor, ¿dónde quiere que celebremos la Pascua? No te dice que era el día que iba a venir, sino el día que ya era. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué resulta? Que si yo estoy en el día de la Pascua verdadero, siendo ya el día, yo tengo que tener el cordero ya en la mano, en la primera hora para ser sacrificado. Y el Señor no hizo eso, le dijo, ve a tal lugar. Eche ojo ahí que va a venir un hombre con un cántaro de agua. Síganlo. Y donde a la casa que va a entrar, díganle al jefe de familia de la casa que dónde está el lugar para el Señor donde va a comer la Pascua con sus discípulos. Eso explica tiempo. ¿Ves? Y como la Pascua es en la noche, ya el día primero de los panes sin levadura deja de ser primero, porque la Pascua, si es en la noche, se celebra, es el segundo día de la Pascua, de los panes sin levadura. Porque si te dice, siendo el día primero, vayan a tal parte y sigan a un hombre, y la Pascua iba a ser en la noche, ya era el día segundo. ¿Sí me está comprendiendo? Y comienza la diferencia de la ecuación de 4 embolismos, que serían 19 por 4, 76 años, y al dar la vuelta estos 19 años se van a alejar y a separar por 356 días. Con la diferencia de 360 es igual a 4. Esto quiere decir, el día domingo por la noche, para que usted lo entienda de forma romana, Israel celebra la Pascua y decidieron ese día no prender al Señor para que no se hiciera alboroto. Comenzó ese crepúsculo, hicieron su Pascua, pasó, llegamos al día, hacen los rituales que están establecidos en el día de la Pascua hasta el crepúsculo, y ahí comienza, en ese crepúsculo del día lunes, comienza el primer día de los panes sin levadura. En la mañana los discípulos le preguntan al Señor, ¿dónde quieren que comamos la Pascua? Sigan hasta el hombre, vayan para allá. Y en la noche de ese día lunes, el Señor, escuche bien para que usted pueda comprender. Estoy hablando de lunes para que usted entienda. Domingo en la noche, en fecha romana para que usted lo pueda observar mejor, se lo voy a dar, recibió el crucificado el 26 de marzo. Entonces, el martes en la noche, pasa el lunes, escuche, lunes, martes, disculpe, domingo, lunes, primer día, Pascua de los judíos. Ahora viene el primer día de los panes sin levadura, lunes, martes. En la mañana el Señor le pregunta a los discípulos, y él va a celebrar la Pascua el martes por la noche, que es el día segundo de los panes sin levadura. Come la Pascua a la hora 10 de la madrugada, después que a las 11 se fue al monte de los Olivos, y luego se va a las medianoche al monte de la Transfiguración, del Getsemaní. Ora 3 horas, primera, segunda y tercera, donde le dice a los discípulos, no pudiste velar conmigo 1 hora, y cuando terminó de velar la tercera hora, que era las 3 de la madrugada, en forma romana, que era la hora novena, que se cierra, se abre la hora 10, la famosa hora que el Señor predicó constantemente diciendo, ¿qué tienes contra mí, mujer? Mi hora no ha llegado. Los discípulos, ¿qué tienes contra mí? Mi hora no ha llegado. A los fariseos, mi hora no ha llegado. Pero cuando llegó ese momento, el Señor le dijo, levantaos, vámonos de aquí, mi hora ha llegado. ¿Sí me está entendiendo? Una hora que prefijó a Adán, eso se lo va a explicar, ya se lo explica, eso está grabado en otros videos, el día que pecó. No lo explico ahorita porque es largo y ya lo hemos grabado en otra oportunidad. A esa hora, que era la hora 10, y 10 significa perfección, para que usted lo entienda, el día 10 se apartó un cordero, como macho, de 1 año, sin defecto. Es decir, perfecto. El día 10, que era el día 10 de Tirrey, que era el día de la expiación, el otro día 10, era el día del perdón, el cual nos hacía de una manera perfecto en el pacto antiguo. ¿Ve? Los 10 mandamientos los hace perfectos. ¿Qué significa 10? Perfección. ¿Qué significa 14? Entrada y salida. ¿Qué significa 17? Resurrección. ¿Qué significa 4? Cambio de tiempo. El 19, la forma del tiempo. Es la forma en que todas las estaciones vuelven a su lugar y todo el ciclo de la luna vuelve a su lugar. Ahora Israel le va a meter mano al Señor. ¿Por qué? Porque lo que ellos decidieron en reunión de no prenderle
durante el día de la fiesta, no de las fiestas, o no durante los días de la fiesta. Ese lenguaje no está allí. La gente lo piensa, pero usted no puede pensar más de lo que está escrito. Cuando dice no durante el día, escuche bien, de la fiesta, está en singular. ¿Ves? Y con rituales distintos. Porque si yo me voy a referir a la fiesta de los panes sin levadura o a la fiesta de la cosecha, estoy hablando de varios días. Fiesta de la panes sin levadura dura 7 días. Lea Éxodo, por favor. Yo se lo voy a leer aquí gratuitamente. Vámonos a Éxodo, capítulo 12, para que verifiquemos lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 2. Ajá. Para que verifiquemos cómo Dios ordenó las cosas y hacer las diferencias. ¿Por qué? Porque hay que leer con entendimiento, por favor. Mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando Felipe se juntó al carruaje con el etíope que venía leyendo Isaías 53, le preguntó, ¿entienden lo que lee? Y le dijo, ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Pero ¿quién era ese hombre? Un gentil, uno como nosotros. ¿Ves? Un hombre como nosotros, donde tenemos un conocimiento superficial. No es nuestra ley, no es nuestra cultura. Que nos hemos apegado a ella, sí, pero no terminamos de estudiarlo, sino que nos quedamos ni siquiera a medio camino. Nos quedamos escuchando dogmas, tradiciones, conceptos, idioteces que nos desvían de la verdad. Vamos a leer Éxodo capítulo 12. Dice, habló Yahshua a Moisés, Jesús, o Dios, y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes para vosotros el principio entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad toda la congregación de Israel y decid, el día 10, vean los números, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Es decir, ese día el que no criaba animales tenía que comprar un cordero y hacer cuentas sobre él. Usted preguntará, y lo voy a explicar para que usted entienda, ¿qué día le vendió Judas a los judíos a Cristo, al cordero puro? El día que estaba designado, el día 10 del mes de Abib, se lo vendió. Un cordero macho sin defecto. Como lo presenta Pablo en la carta de los romanos y en la carta de los hebreos, puro, limpio, sin mancha, sin contaminación de paso, no de este mundo y no de esta creación. Y mira lo que te dice más adelante. El día 10 de este mes os tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, pero si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, os repartiréis el cordero. El animal estará sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Es importante entender esto porque usted está dando un tiempo señalado donde el cordero está apto. No puede ser ni de 7 meses, ni de 8, ni de 10 meses, no puede ser ni de 14, ni de 13, ni de 15, sino tiene que tener la medida exacta. Es importante que usted entienda esto, porque las vacas rojas que hoy están aquí, ya en Israel, no pueden llegar a los 4 o los 5 años, porque tendríamos que esperar un parto y quedaría retrasado el proceso de Dios según la forma del tiempo. ¿Me está comprendiendo? Y el sacrificio de estas vacas alazán no son de 1 año. Son distintas. Y ya están allí. Escuche bien, no se te olvide. Y no lo olvides nunca. Desde el siglo 200 antes de Cristo, el siglo 2 antes de Cristo, esta especie de animales desaparecieron en la historia del pueblo de Israel. Y en el año 70, que ellos fueron dispersos, esta especie se extinguió, mas nunca apareció hasta este nuevo siglo. ¿Ves? Y somos testigos. Yo soy testigo de esto porque he estudiado esto durante 48 años. Escuche bien, siguiendo para saber cuándo viene el Señor. Y usted dirá, tarea difícil. Sí es difícil, pero no imposible. Y todas las cosas suceden en el tiempo señalado.
Y como le dije, no le estoy diciendo a nadie, Dios me envió a Gabriel, Dios me dijo, no, he estudiado y según los números, este es el tiempo. ¿Ves? Y Dios ha hecho todo y he visto todas las señales en el tiempo señalado. ¿Qué falta ahorita? Que tumbe la mente y se construye el templo. Ahora no es mi voz la que la está diciendo desde hace 25 años atrás en grabaciones y videos. Desde el año 2000 que hice la primera predicación durante 40 horas. Ahora es Israel la que entró en este clamor. Y ahorita están dando vueltas a los muros de los lamentos y al monte del templo, a la emplanada de Salomón, entre el monte Hebrón y el Moriac, el lugar donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Para que usted entienda, le están dando vueltas. Y algo va a suceder. Dios algo tiene que hacer, porque llegó el tiempo de que su pueblo comience la semana de su reinjertación. Ok, sigo aquí para que usted pueda observar. Y dice lo siguiente: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes. Quiere decir que el ritual del día de la Pascua es entre 2 tardes. Mira, el Señor celebra el ritual según el modelo, según el mandamiento, según el memorial, que luego se manda a hacer como un memorial para él. Y el Señor es crucificado, es decir, lo prenden a la hora 10, inmediatamente lo llevan a Anás, que era el sumo sacerdote real, no Caifás. Luego lo llevan a que Caifás, que era un sacerdote hecho políticamente, y le llevan al pretorio. Y de ahí se hace todo lo que se iba a hacer, la burla, el flagelo, todo esto. Y luego traen y echan suerte como el sacrificio a hacer entre Barrabás y él. Y luego, como a las 7:24, 26 minutos, lo van sacando por las puertas de las aguas de Jerusalén, que es una de las puertas del oriente, hacia la dirección, hacia el monte de la Calavera. Para que usted se coloque allí. Le recomiendo, por su manualito, métase en Google y busque las 12 puertas de los muros de Jerusalén y las torres, y va a conseguir el nombre de las puertas que están, las puertas orientales, las puertas occidentales, las puertas del norte y las puertas del sur. Y le pregunto por cuál salió. Porque para que usted entre en el pacto de Dios, usted tiene que entrar por las puertas de las aguas. Así como se abrieron el Mar Rojo, así como se abrió el Jordán, así se abre el tiempo en el bautismo en el nombre de Jesús a través de las aguas. ¿Me estás entendiendo? Y para que lo entienda mejor, van explicando esto. Dice, este Jesús que no vino mediante agua y sangre solamente, no mediante carne solamente, sino mediante agua y sangre. Dice, este Jesús que no vino mediante sangre solamente, sino con agua y sangre. De tal manera que el día que, antes de sepultarlo, de enterrarlo, para verificar si estaba muerto, le metieron una lanza. Hay muchas cosas que explicar sobre la muerte de Cristo y qué pasó realmente en su cuerpo y en la cruz. Ahora miremos aquí. Inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre 2 tardes y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y los dinteles de las casas que han de comer. Esa noche comerán con hierba amarga, la comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada a fuego comeréis también su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo quemaréis al fuego. La habéis de comer así, ceñido con un cinto, con vuestros pies calzados y con bastón, bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yeshua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Así que de hombres como de bestias ejecutaré mi juicio a todos los dioses de Egipto, yo Yeshua. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. No habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable y lo celebraré como fiesta solemne para Yeshua durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí terminó la Pascua. Luego viene y dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Cambia de fiesta. ¿Me está entendiendo? Y cuando usted lee aquí Mateo, Marcos, Lucas, dice, siendo el día primero de los panes sin levadura, no está hablando de la Pascua.
Está hablando que era el día primero según la usanza, la costumbre de Israel. Están celebrando con un calendario distinto al que Dios diseñó, que lo modificaron porque como la luna nueva no volvió a salir el primer día, ellos hicieron unos nuevos cálculos matemáticos cuadrándolos sin tener los implementos, sin tener la aprobación de Dios, sin tener los equipos ni el tiempo, y construyeron 3 calendarios embolismales. El primero después de Josué, el segundo después de Isaías y el rey Ezequías, el tercero que se menciona en la historia, para que usted lo conozca. Algunos historiadores colocan que en el siglo VII, en la época de Daniel, se construyó otro calendario. Por eso Daniel, cuando ora en el capítulo 9 y 10, está orando, como le expliqué la semana pasada, para saber cuándo se cumplen los 70 años. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué estaba orando? Como le dije la semana pasada, si usted sabe cuándo cumple años, usted sabe cuál es la fecha. Ahora, ¿sabía Daniel cuándo invadieron Jerusalén? Perfectamente. ¿Sabía cuándo se cumplieron 70 años? Según el número del día de la invasión, lo sabía, pero también sabía de que había 5 calendarios que resolver el problema. 3 modificaciones hebreas, bajo una secta que estaba en línea durante su periodo. Una modificación, las modificaciones del calendario babilónico, donde estuvo cautivo durante parte de esos 70 años. Y la última, la modificación del calendario persa. ¿Qué tiene que hacer Daniel? Resolver ese asunto. Y no dice que buscó en el libro de Génesis ni de Éxodo. ¿Me está entendiendo? Por supuesto que los leyó, pero dice la Escritura, buscó en los libros. ¿Me está entendiendo? Buscó en los libros. Es decir, cantidad de libros. ¿De la Escritura? No, libros de historia, donde se podía saber la forma del tiempo real, en combinación con las mismas escrituras para saber en qué tiempo. Confesó sus pecados, oró, indagó, leyó, investigó y ayunó. Y cuando consiguió la respuesta de Dios, en el capítulo dice que le fue revelada palabra a Daniel de parte de Dios, por llamado Daniel Belsasar, y le fue revelado el misterio. ¿Y qué hizo? Cuando usted ve la fecha que se da el capítulo 10, dice que ayunó 21 días hasta el día 24 del mes primero, que era el año tercero de sí. Y ya tenía la revelación. ¿Y qué ordenó el tiempo? Es decir, ayunó 21 días desde el día 4 del mes de Abib hasta el 24 de Abib, y en el medio está el 14 de Abib, el día de la paz. Ahora, cuando leemos aquí la ley, en el versículo 12, verso 13, disculpe, en el capítulo 12, verso 15, su segunda parte, dice, las 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Esto es Pascua? Esto no es Pascua. Entonces usted va a sumar que la fiesta de los panes sin levadura incluye la Pascua. En los panes sin levadura se come pan sin levadura. Vamos a leerlo. Y vamos a ver el ritual. El ritual que tiene. Y dice así, 7 días comeréis, celebraréis, por 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis desaparecer toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el 7º, no dice el 8º, ¿me está entendiendo? No dice el 8º, dice hasta el 7º será eliminado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo el 7º día. Dios te lo está aclarando. Entonces tú no puedes ligar el día de la Pascua, que se come pan sin levadura, con hierbas amargas, y se elige y se prepara un cordero separado del día a día según el comer de cada hombre, y lo vas a confundir con el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que dura 7 días. Y esto está aquí, pero hay que poner atención. Escuche bien, Marcos y Lucas escribieron lo que ellos oyeron y recibieron, pero Mateo y Juan no le echaron cuento. Estaban allí. Estaban allí cuando el Señor le dijo, seguí al hombre que lleva cántaros de agua. Estaban allí cuando se sacrificó el cordero de la Pascua. Estaban allí que después de haber comido la Pascua, el Señor empezó a hablar del nuevo pacto en su sangre y en su carne. Vieron cuando Judas metió el pan en la copa del Señor. Vieron todo, escucharon todo, apuntaron todo para enseñárselo a los demás. Son cosas muy distintas. Es muy fácil hablar de lo que te cuentan, pero yo te recomiendo que hables de lo que tú lees, ordenes.
y les dé forma, la forma y la figura de Dios. Voy a terminarle este pedacito aquí para que usted vea. Y dice, será eliminado Israel. El primer día habrá santa convocación. Asimismo, el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis cada cual lo que cada cual haya de comer. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes desde la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento a lo largo de vuestras generaciones como costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes. Escuche bien, que es la Pascua, que se come pan sin levadura. Dice, por la tarde hasta el día 21. Vamos a contar. Escuche bien, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Son 8 días. ¿Ves? Pero la fiesta de los panes sin levadura son 7. Y la fiesta de la Pascua, aunque se come pan sin levadura, es una fiesta distinta. ¿Estamos claros? Cuando los judíos dijeron, no durante el día de la fiesta, debieron decir, no durante los días de las fiestas de los panes sin levadura. Ellos hicieron un día específico, de paso, ese día que le seguía, pues, en la semana, el cierre de esa semana, dice que era un Shabbat solemne. Y no querían contaminarse de nada porque lo excluía y los llevaba a ser contaminados. Siempre lo hicieron, siempre se contaminaron. Y quedar separados para la segunda Pascua si encontraban la purificación. Como lo dice la ley. Pero termino de leer aquí para que usted vea. Ajá. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera, escuche bien, durante 7 días, oye, pero tiene 8. Entonces esto quiere decir que el día primero de la primera fiesta, que es con panes sin levadura, ¿puede haber levadura en la casa? Pareciera que sí. Porque te está diciendo que durante 7 no pueden haber. Y la Pascua no está metida en los 7, sino es el primer día. Los 7 vienen después. Siempre que debemos estar. Hoy yo estoy aprendiendo algo nuevo, yo también. ¿Me están comprendiendo? Nosotros lo sacamos desde el principio, pero el mandamiento de no haber levadura no es en ese día de la Pascua, es en los 7 días siguientes de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí me está comprendiendo? Y aquí te lo está ratificando. Te dice, durante 7 días no habrá levadura en vuestra casa, porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como natural del país, será eliminado de la congregación de Israel. ¿Y sabe cómo se eliminaba Dios? Les daba el tembleque, un derrame cerebral. Y usted dirá, ¿un derrame cerebral o un infarto? Sí, así mismo es. Porque es el modelo. Cuando los arqueólogos, el arqueólogo Ronald Guaya, Israel quiso enviar para que ellos cargaran el arca del pacto y guardarla donde le daba la gana, y se acercaron al arca, Dios los mató a estos 6 hombres y le dieron 6 ACV. Eso es historia ya, y está comprobado, y es real. Ya se ve que hizo Israel, esperó hacer la clasificación genética de los clanes sacerdotales para luego ya actual está listo y sacar el arca del pacto. Estamos hablando de las señales, y una de las señales es el tiempo. Y fíjate lo que te dice aquí. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y dijo, salid y buscad corderos para vuestra familia, y aquí comienza pues la preparación para ellos salir. ¿Qué hace Dios? Le da estas dos fechas primarias, de estas 2 fiestas que sería la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Luego les da la fiesta de la cosecha y la segunda Pascua. Y luego le da el día de las trompetas, el primero de Tirrey, el día de la expiación, el día de Tirrey, y luego la fiesta del tabernáculo cuando lo construyen. Pero ahí tenemos que pasar, cuando se dan esas leyes, tenemos que pasar del capítulo, recuerda, Éxodo 20, viene el Éxodo 22, las leyes de la restitución y las demás leyes, y luego el capítulo 25 hacia adelante empieza el mobiliario que se empieza a construir del tabernáculo, que se hace de adentro hacia afuera.
Entonces, cuando usted lee los evangelios, tiene que darse cuenta cuando dice el día primero de la fiesta de tabernáculo, de la fiesta de las panes sin levadura, no es el día de la Pascua. Israel celebra esto el domingo por la noche. Vamos a colocarle fecha. Si el Señor Jesús es crucificado el día miércoles, para que usted lo entienda mejor, celebra la Pascua el martes por la noche, a las 3 de la mañana, que es la hora 10, a las 4 le prenden, le llevan a la casa de Anás, Anás hace juicio sobre él a esa hora, luego entre 4 y 5 le llevan al pretorio donde está Caifás reunido con la casa de Alejandro, con Alejandro y la casa de los sumos sacerdotes, y ahí enjuician al Señor ya bajo sentencia de Anás y le maltratan, le flagelan. Después viene la cuestión con Pilato, intercediendo Pilato. Tú tienes que sacar la cuenta del tiempo que se mueve. Si están en el pretorio, ¿quién vivía en el pretorio, mi hermanito? Pilato. Y este chupamedia de Caifás también él vivía en el pretorio. Tenía una parte ahí porque era puesto como un líder religioso por los movimientos que había de los celotes, una guerra que viene desde la época de los macabeos, del siglo II antes de Cristo, que se prolongaba hasta acá, de lo cual al mismo Juan el Bautista le consideraban uno de los macabeos o de los celotes porque vivía en el desierto. Y según algunos historiadores y escritores, Juan participó y conocía lo que era, ¿cómo se llama esto? Donde estaban los manuscritos no del Charrán ni del Almanac, sino del código de los últimos manuscritos escritos, ¿cómo se llama? ¿No te recuerdas el nombre, Juan? Están el Qur'án, disculpe, los manuscritos del Qur'án, que se remonta desde la época de Juan Hircano, que aparece en el libro de los Macabeos, la historia de los Macabeos y de todo este liderazgo que se mueve hasta la época de Cristo. Entonces, cuando usted se para allí, se tiene que dar cuenta de que Israel tiene un calendario equivocado. Ellos celebran su Pascua del domingo en la noche y se cierra ese día de la Pascua el lunes en la tarde en el crepúsculo. Luego el día primero los panes sin levadura arrancan en el crepúsculo del día lunes hasta el día martes, que culmina el martes en la tarde a las 6:30 de la tarde. Pero en la mañana le preguntan al Señor dónde quieren que comamos la Pascua. Y vayan hasta el parte, sigan a este hombre. Y en la noche de ese martes el Señor celebra su Pascua. Le prenden a las 3 de la mañana, le llevan a la casa de Anás, se hace ese juicio, luego lo llevan al pretorio, viene el maltrato, viene el planteamiento de Pilato para buscar librarle entre Barrabás y él, y eso lleva ese espacio de esas 2-3 horas. Y recuerde, no habían Ferrari, ni Toyota, ni Machito, ni nada por el estilo, era a pie. Y llevar de ahí al Señor al Gólgota, al Monte de la Calavera, implicaba tiempo. ¿Ves? Y dice que cuando le crucificaron, para que usted vea cómo dije un control del tiempo y de las horas. Hermanos, que nadie sabe ni la hora, ni el día. Por Dios, el Señor quiere que usted sepa para que usted le espere. En la carta de Tesalónica, usted me va a preguntar, lea la primera y segunda Tesalónica, que dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y vosotros estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pregunto, ¿las 10 vírgenes se veían cuando venía el esposo? Perfecto. ¿A qué 5 se quedaron? Se quedaron, no porque no sabían cuándo venía ni a la hora que venía, sino porque no estaban preparadas, condicionadas. ¿Me estás entendiendo? Pero todas ellas llegaron a la hora, llegaron al momento de esperar, pero como no llevaron aceite, fueron a comprar aceite. Y cuando llegaron, gastaron el tiempo determinado que estaba preparado por Dios. Y cuando llegaron, ya el esposo no estaba. Escuche bien, es que vendrá como ladrón en la noche. Sí, pero sigue leyendo. No me lea hasta ahí porque el versículo, el texto no termina ahí. No saque un verso y lo descontextualice completamente para usted enseñar una cosa según su criterio. Léalo todo. ¿Me está entendiendo? Mire, cuando el Señor llegó a Jerusalén, le estaban esperando. Y está escrito, le estaba triunfando. ¿Y tú crees que eso que estaban tendiendo palmeras no sabían el tiempo? Sí, los judíos sabios del Sanedrín, según ellos, no estaban extraviados y perdidos, no sabían quién era el que estaba ahí. Pero los pobres, escuche bien, los necesitados, los menesterosos, los hijos de los profetas, los descendientes de aquellos profetas muertos, sí estaban aquí. ¿Me estás entendiendo?
Y sabían. Cuando le vieron entrar, entendieron sus mantos, entendieron sus palmeras y le recibieron con gozo y con alegría. Mira, usted sabe que es 87 años escuchar a una mujer decir todas estas maravillas del Señor. Y a un anciano como Simeón escuchar y saber el día. Lo sabía tan perfecto de verse y tomarlo entre sus brazos que cuando lo tomó, sabía que iba a morir. Porque Dios le había prometido que no vería la muerte hasta que sus ojos vieran la salvación de Israel. Y cuando tomó al Señor entre sus brazos, me imagino como hizo Abraham con Isaac y lo elevó en el aire como una ofrenda mecida, como una ofrenda elevada. Escuche bien, le dijo: Señor, despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Sabía el día, sabía el momento, pero nos han enseñado cosas distintas. Es fácil copiar. Es fácil tomar un hacha prestada. Bello es que tú mismo la hagas. Bello es cuando tú te metes en esto y Dios empieza a abrirte el entendimiento. Cuando Dios te lleva el conocimiento. Porque consiguió algo en tu corazón. Podemos tener los frutos del Espíritu. Eso es fácil. El problema es tener los dones del Espíritu. Porque para que tú entres allí, Dios tiene que confiar en ti. Creer en ti y saber que tú le vas a dar el uso apropiado a aquello que Dios te ha designado. Moisés era un hombre manso para tu nombre. Y dice la Escritura que no ha habido hombre más manso que Moisés. Sin embargo, se llevó un egipcio por los caños. Se tragó la luz Moisés. Abraham era un hombre de Dios, pero cuando fuese la guerra con Kedorlaomer, le tocó matar un poco de gente, a él y a los suyos. Y recuerda que todavía no había ley, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Sí me está entendiendo? Igual con Moisés, no había ley, la ley vino por él. Ahora nosotros, usted, mi hermano, está viendo un Israel que nunca lo ha visto. Yo sé que hay hombres que han predicado durante muchos más años que yo. Hay hombres que ya han partido de Dios. Pero hoy delante de nuestros ojos tenemos un Israel rodeando, dándole vueltas a la emplanada del templo. Tenemos un Israel con todos los utensilios del tabernáculo del templo de Dios. ¿Ve? Con el arca original. Dirán que no, ahí está registrado en la historia. Métase en YouTube, busque arqueólogos Rubaya y busque el gobierno. ¿Usted cree que Israel va a ser un tabernáculo sin tener las cosas? Y no es una réplica del arca. Eso no existe. Es la misma arca. Mire, cuando a Aarón le tocó entregar su vida, Dios le dijo: llévate a tu hijo. Y se quitó la ropa ahí en el monte Nebo y se las puso a su hijo. Él no bajó más, pero este bajó vestido como sumo sacerdote. Israel tiene todo listo, los animales, todas las especies, todas las cosas del templo. Tiene un templo armado como un Lego. Yo me acuerdo que un hermano me dijo, y está en cierto problema ahorita cuanto a la fe, dice: eso va a tardar como 5 o 6 meses. El Señor Jesús dijo: derribar este templo y en 3 días yo lo levantaré. Eso es imposible. Mire, la pandemia, China hizo en 8 días el hospital más grande del planeta. Y ahí caben 3.000 tabernáculos, 3.000 templos. ¿Me estás entendiendo? Y el tabernáculo, el templo de Dios, tiene que llevar las cosas que Dios estableció. ¿Me entiendes? Yo no sé si Israel era a meter un cable 220, 110, aquel no lo tenía. Y tienen que hacer según el modelo. ¿Me está entendiendo? Eso es armar y tal. Luz. En el tabernáculo de Babel es entonces. ¿Me está entendiendo? Así que eso en 3 días está listo. Y usted dirá, y la gente dirá: no puede ser. Mi hermanito, usted se va a Estados Unidos, a cualquier país avanzado. Es más, ahorita usted llama para Chile y le mandan una casa, gusto tuyo, se la mandan por tanto y se le envían un bar.
¿Están llegando aquí? Y ya están llegando aquí a Venezuela. Y nosotros pensamos que no se puede. Se puede. ¿Ves? Y más Israel, que en el momento que tú ves esa mezquita, lo que tienes que darle duro. ¿Ves? Porque tiene que borrar todo eso que está ahí, limpiar todo eso que está ahí de lo que queda esa mezquita y construir su templo. En un día, con un tractorcito viejo, limpia todo. Y después lo que tienen que montar, mira, ya están las fotos, los videos, donde sacan el templo armado, colocándolo en el lugar. Nada más de movilizar, armarlo y movilizar. Tenemos la inteligencia artificial. Ya sabemos quién va a gobernar el mundo entero. El androide viviente que se va a llamar Trinidad. Así se va a llamar, así como esta se llama Sofía, el otro se llama fulano, mengano, así se va a llamar esto, porque te dice la Biblia el número de su nombre. Tenemos todos los ingredientes donde se está armando la primera bestia, que son la unión de los 4 imperios, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Toda esta unificación de estos países que están entre Europa y Asia, ¿ves? Lo que es Asia occidental, Asia meridional, Asia central, no Asia oriental, que está después del río Indo, hacia la parte oriental, donde está Nepal, Bangladesh, Corea, Vietnam, Camboya y todos estos países, contando China, parte de Rusia que tiene parte en Europa y en parte de Asia, pero Rusia no perteneció a los 4 imperios. Simplemente que Rusia, que es Rux o Rux en Ezequiel capítulo 38 al 40, tiene una cita con Dios donde Dios la va a avergonzar en su momento debido. Léalo con atención. Tenemos la corrupción moral, los días de Sodoma y de Gomorra. Ahora, si tú no eres gay, no eres nadie. Pero ahora ser gay es una maravilla. ¿Ves? El hermano Pedro quiere ser una maravilla, pero sabe que eso es un engaño del diablo. Ahora ser gay es algo importante. Ser homosexual es importante. Ya tenemos estrategias y diseños en los colegios, en nuestras escuelas, para formar a nuestros hijos con una mente corrompida, sexual, una mente descontrolada y desviada del plan y el propósito de Dios, donde el amor o el sexo no importa si tú amas a sea quien sea y hagas con tu cuerpo lo que tú quieras. Eso está en contra de los principios de Dios. Dice, varón y hembra los creó Dios. Ahora te crearon un refrancito. Es que, ¿cómo le llaman ahora cuando la gente le tiene fobia a los homosexuales? Eso tiene una palabra específica. Homofóbico. Homofóbico. Ahora eres homofóbico. Mira, no se trata de eso. De homofobia. Yo tuve 3 grandes amigos. Mira, yo tuve 3 grandes amigos homosexuales. Con sus problemas, yo los toleré, yo los acepté, compartí con ellos, conversé, también hablamos la palabra de Dios. Y eran personas, no lo voy a negar, como amigos. Excelente. A uno casi lo matan por mí. Le hicieron 8 tiros, lo lanzaron de un 2º piso. Dios guardó su vida, después él murió. No le tengo nada contra él. Al contrario, le amamos, le apreciamos, pero necesita arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y tomar la forma del modelo. Es una lucha, sí, no es el primero. Yo me acuerdo de un hermano llamado Benito, que ya él murió. Él era un primer transformista conocido y famoso en nuestra ciudad de Maracaibo. Y pastor de mi época, que era el hermano Esteban Coronado, se lo ganó para el Señor. Y era asombroso, un hombre que llegaba a la iglesia vestido de mujer, con pelucas, con implantes y cuestiones, tú sabes, los de la época de hace más de 40 años. Y ver a este hombre luego vestido como un hombre ya mayor, ya un hombre mayor de años, verlo vestido como un hombre con su corbata, con su sombrerito, y hasta se casó. Yo llegaba a esa iglesia en las noches porque tenía una orden del pastor, que si yo llegaba en la noche a dormir, porque yo trabajaba y tenía una moto, y yo a veces llegaba a la iglesia de noche, le tocaba la puerta, y el hermano Benito con mucho gusto me abría, me dice, Arturo, pase adelante. Yo metía mi moto, la guardaba. Estoy hablando principios de los 80, finales de los años 70, y el hermano Benito, un varón de Dios, transformado. Después el pastor lo envió a abrir obra en la Concepción y abrió una obra allá.
en esos años ya 80, los años 80, ya era para esa época el hermano Benito un hombre de alrededor de 70 años, y después las últimas veces que le vi ya era un hombre ya de 77, 78, 80 años, pastor, viviendo para Dios con una esposa anciana también, y Dios transformó su vida. Es decir, Dios no hace excepción de personas, pero el pecado te separa de Dios. ¿Ves? Dios ama el pecado, pero no las obras que se practican. Y es donde está la lista de la Biblia que te dice ni este, ni aquel entran en el reino de los cielos. Estamos parados en una época de toda la corrupción moral. Hoy los países desarrollados en el planeta tienen armas de destrucción masiva para producir todos estos efectos que usted va a ver en las 7 trompetas. No lo de las copas de la ira, porque las copas de la ira son juicios hechos por la mano de Dios. En cambio, las trompetas son juicios hechos por la mano del hombre. El hombre contra el hombre para dominar al hombre. Tenemos todas las cosas en su lugar. Los rumores de guerra, ya se está hablando de paz y seguridad, y muchos piensan y predicaron, es que va a haber paz por 3 años y medio y luego guerra. Mi hermano, no seas mal lector y oidor. El texto dice, cuando digan paz y seguridad, no cuando haya. Una cosa es decir y una cosa es hacer. ¿Estás entendiendo? Israel, junto con los palestinos y ahorita Irán, que es la segunda de las bestias, de las 4 bestias de Daniel, que sería el oso que cogía más de una pata que de la otra, que era la unión de los persas con los de Media, y la línea actual de los ayatolá, la parte agresiva de Hamas y otros de los partidos estos hostiles que se mueven en el Medio Oriente, no quieren negociar, no quieren hacer nada, y están buscando un acuerdo, se están metiendo en los países porque saben lo que viene, y ya vemos este movimiento de Estados Unidos con sus naves, sus aviones, sus transatlánticos armados, igualmente Rusia con sus submarinos, y ya comenzó todo este movimiento y cada quien está fijando posición con quién se va a alinear. Y recuerden que la formación de la bestia es una unión de las 4 bestias antiguas. Cuando usted lee Apocalipsis 13, dice, vi subir del mar una bestia semejante a un leopardo, que sus pies como pies de oso, dice semejante a un leopardo, sus pies como pies de oso, su boca como boca de león, y dice que hablaba como dragón. Es decir, un dragón, un león, un leopardo y un oso. Las 4 identidades de los 4 imperios antiguos que escribe Daniel sobre las 4 bestias. Estamos parados en un tiempo donde todas las cosas ya están en su lugar. ¿Qué faltaba por último alinearse? Que Israel estuviera listo. Porque la profecía dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, en primer lugar, y sobre tu santa ciudad. Apareció Israel en el tiempo señalado, el 17 del mes de Iyar, que viene siendo el día de resurrección de la segunda Pascua. La segunda Pascua es el 14 de Iyar, el día 685.833, y la ecuación es 685.830, donde Israel aparece con toda la perfección, 1905 años, es decir, un ciclo, 100 ciclos lunares compensados, en el tiempo de los gentiles y en la plenitud de los gentiles. Israel apareció con toda exactitud. ¿Usted quiere verlo? Lea ya Reyes y Daniel. En el año 19 de Nabucodonosor desapareció Israel, el reino de Israel. Hasta ahí llegó. Y fue destruido la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 3762 en el calendario de Dios, y la invasión fue en el año 3743. Luego, 51 años después del 3762, se cumplieron los 70 años en la época de Daniel, en el año 3813. Luego, 90 años después, se da la orden por Artajerjes, el día 14 de David, de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Luego, 49 años y 195 días después, estaba listo nuevamente la ciudad de Jerusalén, en época de Nehemías. Y les repito, no hicieron la fiesta de los tabernáculos, disculpen, de la trompeta,
hicieron la fiesta de la expiación. Comenzaron a orar y a leer el día primero de Tisrei. Si usted lo pone en este tiempo, para que usted lo vea, el domingo pasado. En la misma forma en el calendario de Dios. Todas estas cosas se cumplieron detalladamente. Escuche bien el detalle. Cuando hablaron de que a las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías príncipes. Y luego dice, y un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se cumplió 40 años después, 14.400 días. El Señor es crucificado el 26 de marzo en forma romana del calendario nuevo romano, que era el calendario juliano, pero el calendario viejo era el 2 de julio. Aquí era el 26 de marzo. Cuando yo retrocedo el tiempo, lo tengo que retroceder con el 2 de julio. ¿Por qué? Porque al retroceder el tiempo, el calendario juliano no existía. ¿Sí me está comprendiendo? Pero cuando avanzo el tiempo hacia el futuro, tengo que hacer la ecuación con el calendario juliano, porque es el que existe y gobierna hasta el día de hoy. Aunque tenían que este calendario es gregoriano, Gregorio lo que hizo fue una compensación. ¿Ves? Y no cambió la forma del tiempo, que cometió un error porque debió convertir en marzo el mes primero. ¿Ves? Y no lo hizo. Cuento con este calendario nuevo en cuanto al tiempo actual. Y nosotros estamos parados justamente, numéricamente, donde el tiempo prefijado ya llegó. Presten atención, estos 2 días que tienen por delante. Y quizás hasta entre el 2 y el 12 de octubre, que según los números, debe sonar la primera trompeta. Y en estos 2 días que tenemos por delante, entre hoy, mañana y el martes, algo tiene que pasar en la mezquita y en el monte de Pranadel. Mire, algo va a ser Dios. Y le repito, yo me estoy llevando por los números y las fórmulas que están en la Biblia, me estoy llevando por el modelo que Dios dejó. No le estoy diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. No, todo está en su lugar. ¿Ves? Todo está en su lugar detalladamente. El mundo, las políticas, el Israel con las cosas del tabernáculo, del templo, los utensilios, los clanes sacerdotales, las pruebas genéticas, ya todo está en su lugar. Aquí no hay hora que esperar. Yo esperé, como muchos hemos esperado, estos 48, 50, 60 años, los que han alcanzado el tiempo, hemos llegado a donde todo converge en este año. Yo le decía a los hermanos, como se lo he dicho a ustedes en algunas grabaciones, decía, deje que lleguemos al 2016, a septiembre de 2016, porque comenzaba, disculpe, al 2023, gracias hermano Pedro por la corrección. Yo creo que es el Alzheimer que me estaba tocando. Que lleguemos al 2023, porque en el 2023, a partir de septiembre, comenzaba, en realidad a partir de agosto, ¿no? Comenzaba el último año, el año 6407, después que Adán pecó, que se cerró ahorita el 17 de agosto, siendo el 18 de agosto el primero de Tisrei. Estamos parados allí bajo una expectativa donde Israel entró el día del diluvio, el 17 del mes de Yesbán, que cayó el 7 de octubre, entró en este conflicto, en esta guerra, y que esto no ha cesado ni va a cesar. Pero preste atención estos 3 días, hoy y mañana y pasado mañana. También les recuerdo que el día de la mañana para Israel es el hoy, al revés. El día de mañana nuestro para Israel es el hoy. Y usted dirá, ¿por qué? Porque nosotros contamos los días de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Israel lo cuenta desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Pero aparte, nosotros aquí en América tenemos con Israel 7 horas de diferencia. Si yo miro mi reloj, que son las 1:30, en este momento 1:35, en Israel, si le sumo 7 horas, están entrando en el crepúsculo. Están en pleno crepúsculo, cerrando el crepúsculo, entrando en la segunda hora o finalizando la primera hora del inicio de su día. ¿Ves? De paso, las fechas allá se adelantan, porque nosotros entramos en el mismo día con 7, 8 horas de retraso.
Esto es importante que usted... 8:33 por allá en Jerusalén. Así es, hermano Deiler. Así que preste atención y abra sus ojos. Algo Dios tiene que hacer, porque este Israel que no existía, hoy existe. Este Israel que pasó 1905 años en el exilio, en el calendario de Dios, y 1878 años en el exilio, en la forma gentil, apareció, está allí y ahora se está volviendo Dios. ¿Quiénes no reconozcan a Jesucristo? No te preocupes, ¿ves? Porque Dios tiene preparado para ellos 144,000 profetas que deben comenzar a profetizar ya, a partir del martes. ¿Ves? Y tiene preparado para dentro de 6 trompeticas, es decir, 180 días por 6. Tiene preparado los 2 olivos, capítulo 12, el libro de Apocalipsis. 6 meses antes de que Israel se vaya al desierto. Y van a profetizar durante 1260 días, 42 meses, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y usted y yo los vamos a ver allí. Claro, no los 1260 días, sino los primeros 6 meses y una parte de los días siguientes, que serían después de los días 1335, unos 17 a 18 días más. Así que prepárate, observa todo esto con atención. Según la forma del tiempo y según los números, estamos allí. Según toda la parte profética, todo está en su lugar, en el momento exacto. Usted me va a preguntar, yo voy a orar por eso. No, yo no voy a orar por eso. Yo no voy a orar por eso, porque Dios va a cumplir su palabra que Él determinó. Ya lloré mucho, ¿ves? Ayuné muchos días, investigué durante muchos días, empecé a buscar. De aquí para allá no hay más número. ¿Ves? No hay más número. El tiempo, como dijo el Señor, el tiempo está cumplido. Y recuerde, esto vendrá con destrucción repentina. Hoy, mañana y el martes, 3 días peleamos. Así que prepárate, anímate, haz planes para el tiempo eterno, para la vida eterna, haz planes para las cosas que vienen en estos toques de trompeta, que debería suceder el primer toque de trompeta entre el 2 de octubre y el 12 de octubre. ¿Por qué usted da esa fecha, pastor? Porque el 2 y el 12 es 17 de Yespan y 27 de Yespan. ¿Quieres saber por qué es segundo? Mira Génesis, cuando vino el diluvio. Dios utilizó ya una fecha, el 17, la vez pasada, el año pasado, el 7 de octubre. Ahora va a utilizar la otra. Dios los bendiga y los guarde. Dios les bendiga y les guarde. Les ayude en todo. Les repito, no estoy diciendo Dios me dijo, Dios me habló. Estoy diciendo lo que yo he estudiado. Y para que usted sepa, tengo una nube de testigos que todas las cosas se han cumplido en el tiempo señalado. Durante años le vengo diciendo a los hermanos, deje que lleguemos al año 2023, que se inicia el año 6407, que es el año 75 después de la aparición de Israel, que es el número del llamado. Dios llamó a Abraham a los 75 años. En el año 1948 nació Abraham después que Adán pecó. Y a los 75 años los llamó en el año 2023 en el calendario de Dios. Y mire esto, los números, aquel con este, igual. ¿Ves? De paso, después que engendró Isaac y que la promesa ya tenía forma porque estaba Isaac, donde iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, 75 años después, Dios lo volvió a llamar. ¿A dónde? A su presencia. Y abrir un lugar en el Seol que lleva su nombre, el seno de Abraham. Le dejo esto hasta aquí. Reflexione, medite, arrepiéntete de tus pecados, apártate del pecado, busca ser bautizado en el nombre de Jesús. No te dejes engañar. Nadie fue bautizado en los títulos Padre y Espíritu Santo. Lee el libro de los Hechos. Todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Busca ser lleno del Espíritu Santo de Dios con la manifestación de hablar en otras lenguas. Lee el libro de los Hechos y no te dejes engañar. No, que cuando yo creí fue lleno del Espíritu. Eso es mentira. ¿Ves? Eso es mentira. Lee el libro de los Hechos. Dice que estaba aún Pedro hablando
en la casa de Cornelio, cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lee también el capítulo 19, cuando le predican a Apolo y a sus discípulos. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas después de haber sido bautizados en el nombre de Jesús. Léelo, lee Hechos 22, lee Hechos 9, lee Hechos 8, Hechos 23, Hechos 25, Hechos 27, léelo. Y no te dejes engañar. Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier pregunta, cualquier duda, escriba. Ahí le dejamos la dirección por correo, le dejamos los teléfonos. Usted puede escribir por WhatsApp de cualquier país que usted se encuentre y con mucho gusto le vamos a responder. Yo tengo paz y tengo seguridad. ¿Por qué? No tengo ni gaticos, ni perritos, ni lacitos con nadie. No tengo deudas morales ni compromisos con nadie. ¿Me está entendiendo? No predico por dinero y no predico para obedecer a un patrón que me imponga, sino solamente al Señor y lo que está escrito. Así que prepárate, alístate 2 días, 3 días de mucho peligro. Para muchos quizás les pueda producir tristeza o temor o miedo a estas cosas. No, alégrate y goza. Aquí en Nehemías capítulo 8. Alégrate y goza. No es tiempo de llorar, es tiempo de gozar. De danzar para el Señor cuando todas estas cosas estén. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces, cuando Él viene. Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Estamos en contacto hasta la próxima semana. Vamos a tratar esta semana de grabar por TikTok y otras predicaciones para ir llevándolas a ustedes el número del tiempo y cómo las cosas se van a mover. Porque hay que aprender a moverse en la semana final para poder llegar, lo que quiere llegar al día 1290 y al día 1335. Jesucristo le bendiga y les guarde. Estamos en contacto nuevamente. Dios le bendiga.